¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga en esta noche, mañana o tarde, según el tiempo que estén recibiendo este mensaje. Les cuento que no me esperaba mandar dos enseñanzas o dos prédicas en una sola semana. Sin embargo, esta palabra que en este momento la voy a dar, ya el Señor me había inquietado hace mucho tiempo y habían varios mensajes que el Señor dio a través de esta palabra y era una constante confirmación de que Dios quería que hablara de esto. Yo no me considero profeta ni tampoco quiero llegar a un punto de abusar de lo espiritual en el sentido de super espiritualizar las cosas. Pero se entiende que cuando Dios pone inquietud en el corazón para hacer algo, es algo que se tiene que hacer y que Dios mismo respaldará para su gloria y honra. Mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar en este tiempo con oración, pidiendo que sea Dios hablando en nuestras vidas, hablando primeramente en mi vida. Soy el primero que necesita la palabra. Yo no considero que el mensajero simplemente es el que da el mensaje, sino que cuando Dios le da el mensaje, también es quien recibe el mensaje y también recibe el trato y, y la bendición que a través del mensaje se lleva. Así que el Espíritu Santo sea guiando este tiempo. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Padre, Señor, que ante todo seas tú, Señor, hablando, Señor, y tomando control, Señor, de este tiempo, Padre, que sea tu presencia hablando, que sea tu presencia, Señor, haciendo lo que deba hacer, tomando mi vida, Señor, hablando a través de mi vida. Que no me dejes hablar por mí mismo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo tomando mis labios, tomando mi mente, tomando mi corazón. Que no permitas que salga nada de mí, Señor, que salga solamente lo que tú quieres comunicar, papá. Hoy yo pongo en tus manos esta palabra y pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas, Señor, transmitiendo el mensaje que tú quieres hablar, papá. Ayúdanos. No solamente, Señor, a escuchar, sino también a vivir la palabra, papá. Somete nuestras mentes, nuestras vidas a tu obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre, Señor, aún sabiendo los tiempos que vivimos, que son tiempos, papá, donde hay una gran demanda, Señor Padre, de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor Padre, a negarnos a nosotros mismos, Señor, y a vivir una vida que te reconozca, una vida, Señor, que reconozca que tú eres el dueño, Señor, y el Señor de todo, papá. Te damos la gloria, te damos honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la porción bíblica que vamos a leer en este momento está en el libro de Isaías, capítulo 6, del 1 hasta el versículo 9. Si es necesario leer más adelante la palabra, sí creo que vamos a leer un poquito más. Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante. La palabra del Señor dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo: He aquí
porque esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados de en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco si la simiente es santa. Que Dios nos ayude con la palabra del Señor en estos momentos. Este es posiblemente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, y de hecho nosotros muchas veces cuando hacemos mención de este pasaje se habla mucho de la forma como nosotros debiéramos actuar, y muchas veces se muestra como un ejemplo de cómo debemos ser los siervos de Dios al presentarnos delante de la presencia del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Yo les digo sinceramente que escuchando muchas veces este párrafo siempre se menciona la actitud de Isaías, como Isaías le dijo al Señor, úsame, tómame. Y muchas veces se toma como para realzar o resaltar lo que el profeta hacía. Sin embargo, mis hermanos, cuando yo leí esta palabra en mi tiempo devocional, el Señor me hablaba de una cosa muy diferente que a mí me hizo llegar y me hizo caer en cuenta. Muchas veces, mis hermanos, tomamos en cuenta, y la primera vez que yo recibí esta palabra siempre era para resaltar al profeta Isaías. En una ocasión se utilizó también este contexto bíblico para ver cómo debíamos portarnos con respecto a la santidad, cuando se mostraba, por ejemplo, lo que los querubines hacían, que ellos se presentaban delante de la presencia del Señor y ellos cubrían su rostro y cubrían sus pies con las alas para presentarse de la presencia del Señor. O sea, era algo tan tremendo que los querubines, que se consideraban seres santos en el sentido de que ellos no tienen el mismo problema del hombre, que tiene una naturaleza carnal de pecado, sino que ellos están constantemente en la presencia del Señor. Sin embargo, cuando vemos cómo los querubines se presentan, nosotros vemos algo tremendo cuando ellos se presentan con una actitud de reverencia, diciéndole, no soy digno de mirar el rostro de Dios, y me tapo los ojos para presentarme delante de su presencia porque no soy digno de verle. Tapo mis pies porque no soy digno que mis pies sean vistos delante del Señor, y me presento en las alturas, que es lo que se refiere a volar. Y muchas veces se resalta de cómo el profeta Isaías se presenta delante del Señor en la visión y dice, ay de mí que soy muerto, y luego se hace mención de cómo uno de los querubines pone carbón encendido y limpia el pecado. Después cuando Dios le dice, ¿a quién enviaré? Y el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces resaltamos esta palabra, de hecho se han cantado alabanzas. Hay una canción muy conocida de Jesús de la Romera que se llama heme aquí, que se ha cantado muchas veces. Hay alabanzas, muchas canciones que se refieren con el llamado de ir y hacer la obra del Señor, que llega a ser de una forma emotiva como para decir, miren cómo Isaías
eh, le dijo al Señor, toma mi vida. Y a veces decimos en oración, y de hecho, danos la unción de Isaías para decírteme que envíame a mí. Danos el carácter de este varón, danos el carácter de este otro varón, danos de esto, haznos como estas personas. Y sin embargo, eso entendemos, mis hermanos, que nosotros estamos haciendo culto a la persona y no al Dios que forma a la persona. Ahora, yo quiero entrar en el detalle de lo que el Señor a mí me hizo ver cuando estaba leyendo esta palabra, y para mí es una cuestión muy confrontativa, mis hermanos, de cómo es el carácter de Dios. Si bien nosotros vamos y vamos al contexto de la palabra, aquí dice que el profeta Isaías tuvo una visión. En esta visión él mira a querubines que se presentan delante de la presencia del Señor, cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies, para presentarse delante de él. Y se mira cómo la gloria de Dios llenaba la faz de la tierra, mientras ellos a una y otra alababan y exaltaban el nombre del Señor, diciéndole santo, santo, santo. Pero si nosotros vemos más adelante en el capítulo 5, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no nos damos cuenta de este versículo. Y me llama mucho la atención cuando miramos en el pasaje de la Biblia cómo querubines, serafines, que no tienen un cuerpo contaminado de pecado, lleno de la inmundicia de pecado que tenemos todos los seres humanos, presentarse delante de Dios con el rostro tapado, con sus pies tapados, ante la presencia del Señor, cubiertos sus rostros, y de repente un hombre lleno de pecado, lleno de maldad, porque la palabra nos dice claramente, mis hermanos, que todos los seres humanos somos pecadores. No existe ni uno justo, dice en Primera de Reyes, ni siquiera uno. En el libro de Romanos dice que no hay un justo siquiera, no existe un justo en la tierra, no hay ni un solo justo. Y un hombre pecador, inmundo de labios, y estando alrededor de gente inmunda de labios, en otras palabras, yo, hombre pecador, lleno de pecado, habitando en un lugar donde hay pecado, he visto a Dios. Los querubines y los serafines se tapaban el rostro, pero Isaías sí vio su rostro. Vio el rostro de Dios. Ahora, ¿qué es lo que a mí me revela esta palabra? ¿Y qué es lo que el Señor me hizo caer en cuenta? ¿Quién es el que da las visiones? ¿Quién es el que pone las visiones a sus siervos? ¿Quién es el que da las visiones? ¿Quién es el que revela las cosas a los siervos? Es Dios. ¿Quién le dio esta visión? ¿Quién le dio esta visión que Isaías tuvo? De presentarse delante de Dios, mirar el rostro de Dios mientras los querubines y serafines se tapaban el rostro. Era Dios mismo. ¿Quién le hizo ver en visión el mismo rostro de Dios? Fue mismo Dios. ¿Quién hizo, mis hermanos, en la visión que Isaías mire su condición de pecado, al entender que él estaba presente delante de un Dios santo, de un Dios puro y sin mancha, y reconocer que es un hombre pecador, y tener la oportunidad de mirar el rostro de Dios, según como se entiende la palabra? Pero ¿quién hizo que Isaías mire el rostro de Dios, sino el mismo Dios?
Mis hermanos, muchas veces nosotros pasamos por alto esta palabra porque muchas veces conceptuamos las cosas en unas partes, pero no en todo lo que el Señor dice. Fue Dios quien se quiso revelar a Isaías con este tipo de visión, y en la misma visión donde el Señor se revela al profeta, le muestra su rostro a un hombre lleno de pecado. Y mis hermanos, ¿qué es lo que a mí me impacta más? Que al mirar, que al presentarse en la presencia del Señor y ver la magnificencia de Dios, ver las cosas enormes y grandes que el Señor hace, y ver su condición de pecador, lo que Él dice, ay de mí que soy muerto, o sea, se crea en Él una necesidad, se crea en Él una necesidad de ser perdonado, de ser limpiado, porque dice, ay de mí, pobre de mí, voy a morir porque soy inmundo, soy pecador. ¿Qué esperanza tengo? Soy pecador. Hay, hay un empezar de reconocer su naturaleza de pecado. Hay un empezar de reconocer su naturaleza de pecado y decir, estoy inmundo de labios, soy pecador, mi condición delante del Señor no está bien. Al presentarme y al mirar a un Dios santo, un Dios puro, en la condición que estoy, no soy digno, y en mi indignidad presentarme delante de Dios como estoy, soy muerto, sin esperanza, sin esperanza. Y aquí vemos la obra de Dios. En lo que dice en el libro, en el capítulo, en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomó del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca, me dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. A mí lo que me sorprende de esto, mis hermanos, y lo que me llama a mí la atención de todo esto es, Dios se le presenta en una visión a Isaías, y en la visión muestra su rostro, le muestra su rostro. Hay muchas veces que nosotros nos topamos con la Biblia, dice como que Dios le mostró el rostro a Isaías, pero sin la palabra atrás del Señor dice que el que mira su rostro morirá. He aquí la gracia de Dios. Porque por lo mismo, porque Isaías tenía conocimiento de la palabra y él decía, mire a Dios. Su palabra dice que el que mire el rostro de Dios será muerto, será fulminado. Le miré, mire el rostro. Pero ¿quién quiso que Dios mirara su rostro sino el mismo Dios? Y Él se le presenta, ya no en el carácter de un Dios que juzga, o un Dios que muchas veces nosotros miramos porque le hemos lamentablemente encajado más a Dios al antiguo pacto cuando estamos en un nuevo pacto. Y muchas veces nosotros encajamos un Dios que está más dispuesto a castigar, un Dios que está dispuesto más a condenar, que un Dios dispuesto más a acercarse a nosotros. Y aquí la intención que el Señor tuvo en este sentido era mostrar la condición de Isaías a través de mostrar su gloria y mostrarse tal como es Dios a la vida de Isaías. Y al ser expuesto Isaías a la presencia del Señor, también mira su condición y muestra la necesidad que Isaías tenía de un Salvador, de ser limpiado, de ser lavado, porque él se consideraba muerto, porque era inmundo. Él mismo dice, yo soy inmundo de labios. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? El envía uno de sus serafines con un carbón encendido sacado del altar y toca la parte que estaba inmunda y la limpia, y hace que el profeta pueda presentarse acepto y limpio delante de la presencia del Señor, limpio delante de su presencia, limpio delante de su altar, limpio delante de la gran presencia de Dios. Ahora, si tú comparas esto con lo que Dios hizo a través del Hijo, es lo mismo, mis hermanos. Yo aprendí de un siervo de Dios a quien yo admiro mucho, que es el pastor Radamés.
y de muchos siervos de Dios de quienes he escuchado esto. Mis hermanos, cuando Dios mostró a su Hijo, mostró su rostro. El momento que Cristo se presentó a tu vida, el momento que Cristo se reveló a tu vida a través del Espíritu Santo, Él mostró su rostro sobre tu vida. El momento que Dios se reveló a tu vida, el momento que el Señor se reveló como tu Dios, como tu Salvador, para hacerte conocer su voluntad, Él mostró su rostro. Te dio al Hijo. Y a mí me impactó mucho lo que este siervo de Dios, Charles Spurgeon, dijo, y yo escuché esta prédica hace un tiempo atrás, que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo nunca trabajan por separado. Mientras el Padre te escoge desde antes de la fundación del mundo, el mismo Padre, por medio del Hijo, te prepara el camino enviando al Hijo a morir por ti en la cruz, y al Espíritu Santo en el tiempo específico a santificarte. Hay una obra completa que Dios está haciendo. Entonces, en la visión, cuando Dios muestra nuestra condición de pecado y muestra a través de su palabra que nuestra vida no está alineada a la voluntad de Dios en las fuerzas humanas, y nos muestra nuestra condición, que es una condición imposible en nosotros mismos de hacerla buena, Él nos muestra la respuesta. Cuando el serafín baja con el carbón encendido, lo que le presenta es a Jesús, tocando y sanando a través de su sangre esas áreas que estaban siendo impedimento para que tú te presentes delante de la presencia del Señor. La palabra dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio del Hijo. Dios mismo preparó ofrenda para que a través del Hijo nosotros tengamos entrada a la presencia de Dios. Dios, a través de presentarse, de presentar tu naturaleza y su gloria, Él te presenta la necesidad. Tú no te acercaste a Dios porque dijiste que esto es algo bonito, algo bueno. Dios puso e impuso en tu vida necesidad de Él. Y en esa necesidad el mismo Espíritu Santo te convencía de pecado, de justicia, de juicio. Necesito un Salvador, necesito conocerlo, necesito alguien que me libre de la condenación de pecado, porque cuando Isaías decía lo que estaba diciendo, decía, ay de mí que soy muerto. ¿Quién me librará a mí? ¿Quién me librará de la condenación de la cual yo estoy viviendo? Porque mi vida y mi eternidad en mí mismo están perdidas. No tengo esperanza. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Y la respuesta de Dios, enviar a su Hijo como propiciación por tu vida y por mi vida, para que a través de Él nosotros tengamos acceso al Padre, acceso que el mismo Padre Dios lo dio para que a través de Él tengamos entrada, a través del Hijo tengamos entrada. Cuando Cristo vino a la tierra, Dios mostró su rostro. Y todos aquellos que estamos en Cristo Jesús miramos el rostro de Dios por medio de Jesús, porque miramos al Hijo. Mirar el rostro de Dios es mirar el carácter de Dios a través de Jesús, porque Jesús se mostró como el Padre es, en el carácter que el Padre tiene. Como el Padre es el Hijo, así como lo que Cristo hizo es lo que el Padre hace. Él se reveló. En la visión Dios se reveló a Isaías y Dios permitió que Isaías mirara el rostro siendo un hombre inmundo. Le creó necesidad, la necesidad de ser salvado, y en esa necesidad Dios mismo fue respuesta cuando lo limpió, lo purificó, lo santificó, lo salvó, lo rescató, lo hizo suyo. Y aquí me llama la atención una cosa, porque muchas veces pensamos que el profeta era porque era una persona tenaz, una persona tremenda, que era una persona valiente. Pero cuando nosotros entramos en todo el contexto de la palabra, mis hermanos, nos damos cuenta que lo que Isaías vivió fue el resultado. Cuando él le dice, heme aquí, envíame de mí, es el resultado de la obra que Dios hizo sobre su vida. Un hombre inmundo de labios, un hombre que no es digno de estar delante de la presencia del Señor, se puede acercar a su presencia,
se pueda acercar a la presencia del Dios Todopoderoso y mirar al rostro de Dios y no ser consumido, es una cosa tremenda. Y además de eso, lo que a mí me hace inmundo, indigno de estar de la presencia del Señor, es el mismo Dios que me lo quita. Dios que miró mis inmundicias, mis impurezas, como dice en el libro de Ezequiel, cuando él hacía la comparación de su pueblo, le decía: yo te vi abandonada y desechada en tus sangres. Si se da a entender, quiere decir que la condición en la que Israel estaba, como lo describe Dios, era de una niña que recién daba luz, y en el recién dado a luz ni siquiera fue limpiada, ni siquiera fue lavada, ni siquiera fue purificada, sino que en las sangres del útero salió y fue desechada. Nadie la tomaba en cuenta y estaba inmunda. Según la ley, según cómo estaban los escritos, se mostraba inmunda, no digna delante de Dios. Sin embargo, Dios se dignó en acercarse, en limpiarla, purificarla, lavarla, ensuciarse las manos, para hacer de su pueblo una nación hermosa ante sus ojos. Eso es en resumen todo lo que Dios hizo, porque si tú la analizas la palabra, cuando te presentan la situación de querubines, de seres celestiales que ante la presencia de Dios son seres que a la vista, como son espirituales y no tienen un cuerpo en el cual estén atados al pecado, están delante de la presencia del Señor, que no tienen las luchas que nosotros tenemos, se acercan a Dios con el rostro cubierto, con sus pies cubiertos, y el Señor se te presente cara a cara a ti, se me presente cara a cara a mí, privilegio que ni siquiera los mismos serafines tuvieron. El Señor vino y se presentó a tu vida cara a cara. Él se mostró y dijo: ve mi rostro, mírame. Y en ese mirar el rostro tú te das cuenta que eres impuro e indigno, y el Señor te dice: yo te limpio, yo te acerco a mí, yo te llamo, eres mío. Y manda a su Hijo, y a través del Hijo te purifica, te santifica y te aparta para Él, te hace suyo. No por algo que tú lo lograste, no por algún mérito personal, porque si tú miras la palabra, Isaías, que representaba nuestra condición humana, no tenía oportunidad de acercarse a Dios en su forma, no tenía cómo. ¿Cuántas veces nos engañamos pensando que nosotros tenemos que hacer cosas o dejar de hacer cosas para que Dios nos acepte? Dios ya nos aceptó en Cristo. El momento que Cristo entró a tu vida, ya fuiste acepto, ya fuiste sellado, y no solamente cuando recibiste, ya antes de que el mundo existiese, ya fuiste acepto en Cristo. ¿Por qué seguimos luchando con eso? Ya Dios te tomó en cuenta, ya Dios te llamó, ya Dios te hizo su hijo, ya el Señor te puso el carbón y te limpió, ya el Señor te quiso mostrarse cara a cara sobre ti. Él te dio ese privilegio, nos dio ese privilegio de podernos acercar a la presencia del Señor. Y aquí es la pregunta que nosotros estamos, y aquí es lo que viene la palabra, la parte confrontativa. Estamos entendiendo, mis hermanos, la importancia de lo que el Señor está haciendo por nosotros. Yo les digo muchas veces, estos pasajes bíblicos lo van a usar para mostrar un carácter de cómo debemos reaccionar y para impulsarte que debes predicar o ir a las naciones o hacer discípulos y tantas cosas. Pero aquí te muestra algo por el cual nosotros sí debiéramos hacer la gran comisión. Y no es tanto porque es una obligación, porque muchas veces cuando se nos predica este pasaje, y muchos pasajes de la Biblia te muestran como algo que tienes que hacerlo como obligado, y si no lo haces, Dios se enoja contigo, te castiga, te desecha, lo que sea. Pero mis hermanos, aquí te dice una cosa muy diferente. La respuesta de Isaías, cuando el Señor le dice en el capítulo 8, después oí voz del Señor que decía:
¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No es algo que el profeta se envalentonó. Fue fruto, mis hermanos, de una obra de redención que él vivió. Dios hizo tanto por mí, me limpió de mi pecado. Yo que era inmundo y digno de muerte, me perdonó. Me hizo digno delante de él limpiándome de mi pecado. ¿Cómo yo voy a rechazar algo tan enorme, tan grande? Yo soy deudor de él. Señor, heme aquí. Yo soy deudor de ti. Yo no merecía que tú me tomes en cuenta y me tomaste en cuenta. Yo no merecía, Señor, que tú me llamaras. Y soy deudor de ti. Es mucha y es mucho lo que yo te debo. Tómame en cuenta a mí. Mis hermanos, muchas veces tomamos la salvación tan en poco, mis hermanos. Muchas veces menospreciamos la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Muchas veces no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho por nuestras vidas y a veces menospreciamos la gracia porque no la hemos entendido bien, porque no hemos entendido la magnitud de maldad que hay en nosotros, porque pensamos que no hacemos gran cosa. Hasta el día de hoy el hombre sigue pensando que no ha hecho gran cosa. Pensamos que no hemos ofendido en gran manera, mis hermanos, somos ofensores, dignos de muerte delante de Dios, porque nuestra naturaleza está dañada, está podrida. Y en esa naturaleza dañada y podrida, Dios se quiso mostrar cara a cara contigo. Y en ese mostrarse cara a cara te prepara el camino para el día y la hora en que tú ibas a aceptar al Señor, porque Él ya lo sabía. Y en el tiempo para que el Espíritu Santo te santifique, te tome en cuenta. A veces no entendemos el punto y el meollo que Jesucristo le tocó pagar su precio de sangre por nosotros. A mí me impactó una cosa que dijo Charles Spurgeon con respecto a la elección. Dios nunca escoge al azar a quienes salva. Y Dios no es que escoge para ver si es que hacen la obra, que es lo que mucha gente piensa. No es que Dios escoge y a ver si es que tal vez hagan la obra y yo le escojo para ver si hace. Si Dios escogió es porque Dios sabe que tú vas a cumplir con ese llamado. Dios desde la eternidad ya miró tu vida, miró mi vida y el Señor ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Eso a Dios no le es nuevo. Y Dios en la eternidad supo a quién escogió y a quienes llamó para su gloria y antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, yo me puedo matar explicando lo mismo y lo mismo, que nosotros no somos quienes escogen a Dios, sino que la elección es de Dios. Pero yo le pido más al Espíritu Santo que te haga entender. Porque esto no es una cuestión de que yo decido por Dios o yo le escojo a Dios. Mis hermanos, yo les he dicho muchas veces, el hombre no está en la cualidad de escoger a Dios. No estamos en esa capacidad. Pero mira, y esto lo que a mí me muestra es una forma de amor enorme que Dios tiene por nosotros y hasta qué punto Dios se quiere acercar a nosotros. Y me llama mucho la atención cómo el Señor se presenta al profeta. Él es el que le muestra la visión y en la misma visión que Dios le muestra su rostro es una cosa tremenda. Porque nadie entendería, no es que Dios, ¿cómo le van a ver el rostro a Dios? Pues en Cristo Dios mostró su rostro. Y si Dios en la visión quiso revelar el rostro de Isaías, no fue para consumir o no fue para destruirlo, fue para mostrar su gracia. Fue para mostrar su gloria, fue para mostrar su misericordia y la intención que Dios tiene con nosotros, con los seres humanos. Mis hermanos, a mí, yo les digo sinceramente que a mí me impacta y yo le pido al Señor que esto me haga entender también a mí. Porque yo no quiero quedarme simplemente con el que uno se sirve ya porque es hijo de Dios y está llamado al servicio, no es solamente eso. Mis hermanos, si no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, si no entendemos la magnitud de su gracia sobre nuestras vidas, nosotros no vamos a hacer su obra o no la vamos a hacer bien porque no hemos entendido la magnitud de su amor.
No vamos a comprender la gracia que Él derramó sobre nuestras vidas si no entendemos la magnitud de nuestro pecado. Y es necesario pedir a Dios que nos haga entender eso. Lo que sigue más adelante, y quiero con esto terminar, no era mucho lo que quería demorarme. Él dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y el profeta Isaías decía: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Dios tiene guardado a los suyos, y aunque estos sean derribados, el Señor los levantará. Pero en el resto del contexto hay una cuestión que me llama la atención, y el Señor dice: ¿hasta cuándo nosotros debemos predicar el Evangelio? Hasta su venida. Mis hermanos, es imperativo entender que la evangelización cumple dos funciones. Es llegar a aquellos que están llamados a ser salvos. Hay que entender que nosotros no salvamos las almas, nosotros no hacemos que las almas se conviertan, nosotros no logramos que las vidas se conviertan a Cristo. Es una elección netamente de Dios, quienes salva y a quienes toma, y en el tiempo que Él toma, pero Dios nos toma como instrumentos. Dios nos va a demandar no tanto por las vidas que hayamos predicado, sino por cómo vivimos la vida cristiana, cómo nuestra vida estuvo reflejada delante de Dios. Y en eso, mis hermanos, estamos fallando. Nosotros estamos pensando que por las obras que hacemos, por la cantidad de obras evangelísticas o obras personales, obras visibles, Dios nos va a engrandecer, pero si nosotros nos vamos a poner en la balanza, Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar las obras internas, Dios va a mirar cómo está el estado del corazón y las intenciones. Y Dios ve todo eso. Y mis hermanos, si es necesario que nosotros delante del Señor reconozcamos nuestra condición delante de Dios y qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado. Mis hermanos, dos cosas cumple el Evangelio: acercar a aquellos que están llamados a salvación, y dos, para testimonio de aquellos que se van a perder. Porque la gente que rechaza el Evangelio no tendrá excusa cuando el Señor les diga que se te ha predicado la palabra. No van a tener excusa. Se va a presentar en la pantalla y se dirá: se te ha dicho de la palabra del Señor, se te ha predicado. Hubo una oportunidad en que se te habló, pero tú le cerraste el corazón. Tú decidiste desechar a Dios. No tendrán excusa. No tendrán excusa. Dios, aunque Él sabía que Israel iba a ser rebelde, porque por eso aquí el Señor muestra en su palabra, dice: predícale, pero no te van a oír. Habla la palabra, pero no te van a escuchar. ¿Y hasta qué? Hasta que la palabra se cumpla como testimonio contra ellos mismos, cuando vean la devastación que tanto se les ha dicho. Entonces, mis hermanos, ya dejando a un lado todo el contexto, el Señor te quiere hacer entender que tu motivación tiene que ser lo que Cristo ya hizo por ti. Mis hermanos, examínate. Tú no eras digno de estar delante de Él. No lo somos, ni lo seremos. No somos dignos de estar delante de la presencia del Señor. Mientras los querubines se presentan delante de la presencia del Señor tapando sus rostros, Dios quiso revelar su rostro sobre tu vida. Y no solo revelar su rostro, sino que al revelar su gloria sobre ti te muestra tu condición, lo inútil que en ti mismo eres de acercarte a Dios, y Él te presenta la solución a través de Jesús.
y en Jesús te da la vida y en el Espíritu Santo la santificación preparándote para el día y la hora que Él venga. La hora siguió siendo de Dios. Mis hermanos, y ante esa respuesta entender que es tan grande la gracia de Dios, es tan hermosa la misericordia y tan grande su amor, que yo no puedo darle la espalda a todo lo que Dios me ha dado. Señor, úsame, envíame. Que Dios nos haga entender, porque es imposible, mis hermanos, que nosotros hagamos la obra de Dios y hagamos tanta cosa si no entendemos y no despertamos a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Si no nos damos cuenta de la condición humana en la que estamos viviendo y no entendemos en la condición en la que verdaderamente estamos, si no hacemos de un lado el ego, el yo que muchas veces negará la naturaleza en la que verdaderamente estamos, mis hermanos, se nos va a hacer muy complicado. Y Dios quiere que abramos los ojos. La obra que Dios hizo por tu vida es una obra tan grande y es tan enorme que nosotros no podemos dar la espalda a lo que Dios ha hecho por nosotros y llevar a otros que necesiten conocer la verdad. No para todos desde el Evangelio, pero el Señor sí nos manda a hablar a todos. No porque es obligado, por favor, sino porque es mucho lo que Dios ha hecho por mí. Si yo experimento su amor y su gracia, ¿por qué me lo guardo? Si yo sé que Dios está haciendo cosas enormes de mi vida, ¿por qué me lo escondo? Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos lleve a abrir los ojos en esta verdad. Dios mostró su rostro con nosotros. Su palabra especificaba muy claro que aquel que mostraba su rostro moriría. Ese mostró Isaías y no lo mató. Antes vino limpió de su pecado. Y esa gracia tan grande que Dios derramó sobre el profeta Isaías fue lo que lo llevó a hacer la obra. No fue una orden, fue una decisión nacida de un corazón agradecido, lo que le llevó a Isaías a obedecer sin cuestionar a Dios. Padre, si nosotros ponemos en la balanza, Señor, nuestras vidas, Señor, somos merecedores de muerte. Pero a ti te ha placido, Señor, salvarnos por amor, Señor, a tu mismo nombre y por amor, Señor, a nuestras vidas. ¿Cómo no reconocerte, Señor? ¿Cómo no glorificar tu nombre, papá? Padre, te pido, ábrenos los ojos y haznos ver nuestra condición y la necesidad. Muchas veces lloramos por no ser amados, lloramos por no ser aceptados, por no ser valorados. Pero, Padre, a través de esto tú nos muestras cuánto, Señor, es el valor que tú nos das. Muchas veces nos sentimos rechazados por personas y nos sentimos desvalorados, Señor, por hombres. Pero tú que eres el santo de los santos, el perfecto de los perfectos, tú te dignaste, Señor Padre, a bajarte. Y en la condición de pecado en la que yo me encuentro, nos encontramos, revelarte nuestras vidas. Mostrarte como un Dios de misericordia, como un Dios de amor y como un Dios presto, Señor, a bendecirnos y a levantarnos y a transformarnos y a librarnos de la condición, Señor, tan miserable en la que vivimos. Para que, Padre Dios Todopoderoso, Señor, hagamos a un lado todo lo que has hecho por nosotros. Te ruego que nos abras los ojos, Señor. Que tengas misericordia de nuestras vidas, Padre. Y que hagas tú tu obra poderosa y redentora en nuestras vidas, Señor. Y que tú, Señor, transformes nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Cambia los esquemas, cambia, Señor. Alinea nuestra mente, nuestro corazón a la verdad. Quita el orgullo que muchas veces no nos deja ver, Señor, la condición, que no nos permite presentarnos. Ayúdanos a mirarte, Señor, cara a cara. Padre, cuánto necesitamos, Señor, entender la gracia, Señor, salvífica que tú has tenido por nosotros. Quita ese miedo, ese temor al rechazo de ti, porque tú no nos rechazas a tus hijos. Tú no desechas lo que tú has llamado, ni desechas ni quitas lo que tú has salvado. Enséñanos a entrar confiadamente, Señor, al trono de la gracia.
Enséñanos a entrar confiadamente al trono de tu presencia. Urriba hasamanei hamamaya lavasaya. Espíritu Santo, reba hasamamaya arriba shidirikindiriba soja. Uba baba shidiriba baba yandirika yarabahaya lavasaya hasamanai hahaya. Urriba hahaya riba kandiriba baba sidiriba baba baba shidiriba baba shia. Santo, aleluya, Hamashia, rejahaya, lavacaya. Espíritu Santo de Dios, abre el entendimiento de tu pueblo y abre el entendimiento de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que desde ya tú rompas cadenas, Señor, y traigas un despertar y un avivar a tu pueblo. Imashiri bikindara basaya rahasamanaya. Urrima mayari bashia, jajajaya la vacía. Usha baba 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 bashi arriba samanaya hamamaya la vasaya. Padre, tú traes un despertar a tu pueblo. Tú traes un despertar a tu iglesia. No es un despertar que el hombre va a hacer por sí mismo. Este es un despertar que tú harás, Señor, desde los cielos y avivarás a tu pueblo como fue el Pentecostés. Tú encenderás llamas de fuego sobre las cabezas de tu pueblo, de tus hijos. Y todo lo que antes fue dejará de ser, Señor Padre. Tú preparas a tu iglesia, Señor Padre, y preparas el camino para la obra que viene, Señor, en los tiempos postreros, Padre. Santo y poderoso eres tú, Señor. Tú preparas el camino para tu iglesia, Señor, y preparas la senda, Señor, porque el tiempo, Señor, de tu venida se acerca. Tú santificas a tu pueblo y aceleras la obra, rima, jajaya, la vasaya. Tú aceleras la obra de santificación, Padre, Señor, porque el tiempo está cercano. Himashaya rabasamanaya la vacía. Tú preparas la obra, Señor, redentora sobre tu pueblo. Muchos que han estado cautivos saldrán de la cautividad, rima jajaya la vasaya. Muchos que han estado atados, Señor, Padre, a fortalezas mentales, atados con ataduras, Señor, Dios Todopoderoso, en la mente, en el corazón. En adicciones, Señor, saldrán, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú aceleras tu obra, Ramashia, Riva, Samanay, Jajaya, Lavasaya. Pueblo que ha estado, Señor, atado, Señor, a situaciones y a circunstancias que no permitían, Señor, el crecimiento, van a salir. Padre, porque el tiempo, Señor, de tu venida se acerca. Tú sacas, Señor, Padre, de toda cautividad a tu pueblo, Señor. Tú los sacas, Señor Dios Todopoderoso, de todo, Señor, dormitar espiritual, Señor, porque tú despertarás a tu pueblo. Tú les dices, sube acá, Rija Samanaya, Rabashia, Jajaya. Tú despiertas a tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Tú preparas corazones, Señor, y desde ya, Padre, tú estás empezando una obra transformadora, Señor de los cielos. Padre, porque has permitido, Señor, vivir aflicciones solamente para que tu mano sea vista. Shiva vaya rema jajaya la vasaya. Cosa grande verá tu pueblo en estos días, Padre. Cosa grande verá tu pueblo en estos días, Padre, en el nombre de Jesús. Cosa grande verá tu pueblo en estos tiempos, Padre. Tiempos de transición se aceleran, rimasaya, rijajaya la vasaya. Tiempos de transición se aceleran, hamashaya, rima, jajaya la vacía. Los tiempos de transición se aceleran, Señor, y aceleras el proceso de transformación sobre tu iglesia. Acelera, Señor, de una manera sobrenatural el proceso de transformación porque viene una obra poderosa. Mucho pueblo saldrá de sus países de origen, Señor. Mucho pueblo que ha estado en sus ciudades, en sus países, van a salir y van a ser llevados a otros países a predicar la palabra. Mucho pueblo va a ser llevado a rincones que nunca pensaron que iban a ir. Y tú los vas a llevar, Señor. Pero no los vas a llevar con una mente, Señor, humana, con una estructura humana, Señor, porque serás tú tomando poder y dominio sobre cada vida. Tu iglesia no será la misma. Pueblo, Señor, que ha estado por mucho tiempo encerrado en cuatro paredes, saldrá y empezará a levantar, Señor, altares en las calles y en las plazas. Mucho pueblo, Señor, que ha estado, Señor, escondido, va a salir a la luz y va a exponer la palabra de Dios.
Mucha gente que ha estado escondida y guardada va a salir a la luz. Tú empiezas una obra poderosa, Señor, en estos tiempos, papá. Y tú aceleras, Señor, el proceso de transformación. Santo, tú eres el que hace la obra, papá de los cielos. Tú eres el que hace la obra, papá, Señor. Que esta palabra, si está en tu voluntad, Señor, reciba, Señor, el pueblo que debe recibir. Danos oídos atentos, Padre, en el nombre de Jesús, y prepara los corazones. Quita la dureza de Servi, Samanaya, Rabashaya. Quita durezas de corazón, Padre. Tiempos difíciles vienen, papá de los cielos, y muchos corazones van a ser probados, papá de los cielos, para ver dónde está su fidelidad. Muchos corazones van a ser probados para ver dónde está su corazón. Hamashaya, Ramahaya, Lavasaya. Pero tú, Señor, levantarás al pueblo, Señor, que tú has llamado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Mucho pueblo que dice que es y no es será expuesto, Señor, y tú lo sacarás a la luz, porque harás separación del trigo y la cizaña, Señor. Lo que Padre dice y no es, Señor, será expuesto, Señor, y tú, Señor, harás más evidente, Padre, aquellos que no son tuyos. Espíritu Santo, Rajasamanaya, la vacía. Tú, Señor Padre, transformarás de una manera sobrenatural a aquellos que estaban estancados, papá de los cielos. Tú traerás cambios, Señor, de una forma sobrenatural a aquellos que estaban estancados, Señor, en sus formas, en su carácter y en circunstancias, Señor, en las que pensaban que nunca iban a poder salir. Padre, tú vas a sorprender. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el que santifica, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo, y gracias porque tú, Señor, traerás los cambios y tú harás la obra. La obra será culminada. Será lo que dice en Filipenses 1:6, que quien empezó la obra la perfeccionará hasta Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias porque tú nos perfeccionarás hasta el día de Jesús. Ninguno quedará a medias, porque tú la terminarás y culminarás la obra. Padre, gracias por la palabra, séllala con la sangre de Jesús y con el Espíritu, y ayúdanos a confiar fielmente en lo que tú has hablado, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, y aviva y despierta la fe de tu pueblo, Señor, en tu presencia. Te damos la gloria, te santificamos, Padre, solo tú eres digno, jamás Shandarabasaya, la vacía, de toda gloria, de todo poder y de toda honra, Señor. Bendito y alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo pido por tu vida y por tu casa que el Señor haga su obra poderosa, que el Señor se revele a tu casa y a tu vida, que tú mires la gloria de Dios y que tu corazón esté mucho más abierto y ensanchado a la presencia de Dios. Que en estos tiempos que vienen tu corazón se despierte de una forma mucho más grande ante la presencia del Señor y mires la gloria de Dios. Que Dios te conceda los anhelos de tu corazón conforme a su voluntad y mires cumplido las cosas que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.